Muy buenos días, tengan ustedes, alumnos del sexto semestre del plantel de Chibul. El día de hoy traemos el método de integración por partes correspondiente a la materia cálculo integral. Como parte fundamental o preliminar, es importante conocer que los métodos de integración nos permiten y nos ayudan a transformar integrales de complejidad a integrales de manera inmediata. Es muy importante entender esta parte, porque las integrales inmediatas, las que ya hemos visto en el primer parcial, se pueden resolver de manera directa. Las integrales de mayor complejidad que no se resuelven de manera directa tendrán que ser resueltas a través de un método de integración. En este caso hablaremos del método de integración por partes. Una vez utilizado algún método de integración, la integral resultante debe ser muchísimo más fácil de integrar que la original o, en otras ocasiones, de una manera directa, utilizando las fórmulas de integración que hemos visto en el primer parcial. Si esto no llega a ocurrir, estaremos hablando de que usamos un método incorrecto o el método en algún momento hicimos un mal manejo de signos o de productos o de simplificaciones. Es muy importante que estemos pendientes de cada uno de los datos y cada uno de los momentos en los cuales estemos evaluando esta integral. La integración por partes, antes de iniciar, es importante tener recomendaciones. En este primer caso, antes de intentar cualquier método de integración, es importante haber intentado resolverla a través de un método de integración inmediato o una integración directa. Si nosotros caemos en el error de querer intentar por partes, podemos cometer muchos errores. Una vez que nosotros hemos evaluado que no es de manera directa, cambiaremos a un método de integración. En el caso de integración por partes, se van a identificar en esa integral dos funciones, muchas veces representadas por productos, en otras representadas por cocientes. Una vez que nosotros hemos evaluado, se van a separar estos términos que nosotros identifiquemos. De ahí surge la palabra por partes. Uno, o un término elegido, se va a llamar u o va a ser una función, y el otro término elegido se comportará como una diferencial, cosa que ya hemos visto nosotros en temas anteriores. Una última recomendación es que la integral que nosotros resolvamos o que nosotros hayamos elegido como debe ser mucho más sencilla que la integral original. Si no fuese este caso, entonces estaremos utilizando mal el método. Esto lo veremos a continuación en unos ejemplos que tenemos. Es muy importante que en los siguientes diapositivas que vamos a evaluar, ustedes lo vean de manera lenta, pausada y puedan ir analizando todas las partes del video. De preferencia, tomen sus anotaciones, apunten lo que vamos a ir analizando. Ahora, ¿cómo identificaremos el comportamiento del integral? Es decir, ¿cómo voy a elegir qué término va a ser u? ¿Cómo voy a elegir cuál término va a ser b? ¿Cómo voy a elegir que la integral va a ser mucho más sencilla que la original? Bueno, vamos a utilizar el método conocido como el término hilate. Este método nos permite corresponder a cada una de las letras un orden de prioridad de las funciones que nosotros conocemos. Cada una de estas funciones va a ser prioritariamente utilizada dependiendo de los valores que tenga la integral a la hora de analizarse. La palabra hilate surge de las funciones, primeramente la función inversa, la función logarítmica, la función algebraica, la función trigonométrica y la función exponencial. De ahí la palabra hilate, la cual es una representación de la primera letra de cada una de estas funciones. Estas funciones que nosotros vamos a estar utilizando o que vamos a ver en la integral van a ser prioritarias, es decir, la función inversa es prioritaria a la función logarítmica y la función logarítmica es prioritaria a la función algebraica y así sucesivamente. Estos elementos es importante identificarlos en la integral. Si no es así, estaremos utilizando el método de manera incorrecta. Una vez que nosotros analizamos la integral, debemos visualizar esto. ¿Qué funciones contemplo dentro de mi integral?
El término de mayor importancia lo denominaremos como término U y el término de menor importancia lo llamaremos dB, el cual uno de ellos va a ser diferenciable y uno va a ser integrable, como veremos en el siguiente ejemplo. Ahora, hay ocasiones en que este método de integración por partes no se resuelve a la primera. Es decir, tiene que haber una segunda integración por partes o una tercera integración por partes o enésimas iteración por partes y en ocasiones cíclicas, y a esto se le va a llamar integral iterativa. Ejemplos que veremos más adelante. La fórmula que utilizaremos para resolver el método de integración por partes se basa en la integral de U por dB. Esto será la primera parte que nosotros tendremos como la integral y posteriormente realizaremos la fórmula U por B, o sea, un producto de una función llamada U elegida o una función llamada B en la cual nosotros también tendremos que resolver. Y posteriormente integraremos el producto de esta relación. Veámoslos con calma en el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1, tenemos una integral que dice integral de x seno de x de x. Esta integral, antes de resolverla por partes, tenemos que haber intentado resolverla por una integral inmediata. Con la práctica que nosotros hemos desarrollado en el primer parcial, nos damos cuenta de que esta integral no se puede resolver por una integral inmediata. Por lo tanto, tendremos forzosamente que usar un método de integración. En este caso, puedo identificar que hay un producto de funciones x seno de x y cada una de ellas corresponde a un tipo diferente. Por lo tanto, utilizaremos el método ILATE. Como ya he dicho anteriormente, el método ILATE consiste en orden de prioridad de las funciones trigonométricas, logarítmicas, algebraicas. Por lo tanto, es importante identificar cuáles contiene mi integral y cuál es el orden de prioridad de ellas. Ejemplo, el término x en esta integral es un término algebraico, por lo tanto tiene orden de prioridad 3. Aquí lo podemos ver en el tercer lugar. Y lo siguiente es el término seno de x, el cual es un término trigonométrico y tiene de orden de prioridad número 4. Por lo tanto, el orden de prioridad mayor en este ejemplo es el término algebraico y el orden de prioridad menor sería el término trigonométrico. Dado esto, nosotros elegimos ahora el término U como el término algebraico y el término dB como el término trigonométrico o de menor importancia. Posteriormente, yo recomiendo pausar el video para tomar apuntes de esta información que acabamos de ver, donde podemos identificar las funciones. Posteriormente, nosotros evaluaremos, yo recomiendo una pequeña tabla donde coloquemos los términos que acabamos de identificar. En este caso, el término U, que es el de mayor prioridad, le aplicaremos una diferencial. Temas que hemos visto, la derivada por la diferencial. En este caso, la derivada de x es 1 o la diferencial da como resultado de x. Y el término de menor importancia será el término que le apliquemos una integral inmediata. En este caso, la integral inmediata a seno de x, según nuestro formulario que hemos manejado, es la integral menos coseno de x más c. Este resultado que nosotros tenemos nos permitirá poder aplicar la fórmula de integración por partes. Podemos seguir la fórmula, la cual me dice que la integral de u de b, este primer parte del término, corresponde a la función o a la integral que tengo como original y posteriormente tendré que multiplicar el término u elegido como orden de prioridad número 1 y el término b elegido como la integral del orden de prioridad menor. Hay una multiplicación seguida de una resta menos la integral de b por du. Tengo b que es menos coseno de x y du que sería de x. Si seguimos la diapositiva quedaría de la siguiente manera. El término u por b sería la multiplicación de x por menos coseno de x. Este término corresponde a u, este término corresponde al término b.
Posteriormente sigue la resta menos b de u. Menos b, que b es menos coseno de x, y el término de u es el término de x, o sea, completando la integral. Menos coseno de x de x. Podemos observar aquí algo muy importante. Esta integral que hemos ubicado como segundo término de la integración por partes es muchísimo más fácil que la original. De hecho, esta integral se puede resolver de manera directa en una integración inmediata trigonométrica, dando como resultado primeramente una multiplicación de signos en cada uno de los términos, respetando la ley de signos, y obteniendo que x por menos coseno de x es menos x coseno de x. Y el signo menos por menos da positivo y la integración del coseno de x da como resultado seno de x. De esta manera, la integral por partes de x seno de x da como resultado menos x coseno de x más seno de x. Es muy importante que ustedes en cada uno de estos pasos pauseen el video, le pongan pausa y pueden ir tomando apuntes, dado que esta forma de resolver conlleva un poco de práctica. Ahora, es muy importante que si ustedes han tenido alguna duda en la parte del video, lo puedan comentar en la parte de abajo y así revisaré sus comentarios y haremos un segundo video ejemplificando otras funciones y aclarando alguna duda que haya surgido en la realización de este ejercicio. Sin más por el momento, les agradezco que me hayan visto todo el video y que tengan una bonita tarde.